Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo veremos los derechos que poseen los socios en una sociedad anónima o limitada. Los socios, al adquirir acciones o participaciones de una sociedad mercantil, obtienen una serie de derechos dentro de esta sociedad. Por ejemplo, imagínate que tú o tu familia decidís comprar acciones de la famosa marca tecnológica Apple. Al tener acciones de Apple, os convertís en propietarios, teniendo así una serie de derechos sobre la empresa, los cuales se pueden dividir en dos: los derechos económicos y los derechos políticos. Entre los derechos económicos que tendríais encontramos, en primer lugar, el derecho a participar en el reparto de los beneficios de la empresa, denominado dividendo activo. Para que os hagáis una idea, el dividendo activo es la cantidad de dinero que le corresponde a una acción cuando se distribuyen los beneficios obtenidos por una empresa. Estos beneficios, dependiendo de la sociedad, se pueden entregar de forma trimestral, anual o de forma excepcional. Siguiendo con el ejemplo, Apple, en el momento de hacer este vídeo, están repartiendo a los socios trimestralmente 1 euro por cada acción que poseen, en forma de dividendo activo. En segundo lugar, tienes el derecho a participar en el patrimonio resultante de la liquidación en caso de que se disuelva la sociedad. Es decir, si Apple cerrara la empresa o quebrara, tendrías el derecho a recibir una parte proporcional del patrimonio resultante de la liquidación. En tercer lugar, tienes el derecho económico de suscripción preferente. Esto significa que en el caso de que se produzca una ampliación de capital creando nuevas acciones en la empresa, tú como socio tendrás preferencia para adquirir estas nuevas acciones antes de que salgan al mercado y las puedan comprar gente que no poseía anteriormente acciones de Apple. Finalmente, tienes el derecho a transmitir la calidad de socio a otra persona, con el consentimiento del resto de socios en las sociedades que no son anónimas. Al ser Apple una sociedad anónima, tú puedes vender tu acción a otra persona sin necesitar el consentimiento del resto de los socios a través, por ejemplo, de la bolsa de valores. Entre los derechos políticos de los socios encontramos principalmente dos. En primer lugar, el derecho a asistencia y voto en la Junta General, en función del número de acciones que se posea. Al ser, sin embargo, Apple una gran compañía, lo que hacen los inversores pequeños es agruparse y juntar el poder, delegando su voto al llamado consejero independiente, el cual defiende los intereses de todos estos pequeños inversores. En segundo lugar, el derecho de información. Tú como socio tienes el derecho a estar informado de las actuaciones de los administradores de la sociedad, conocer la convocatoria de las juntas y poder preguntar durante ella. Sin embargo, como todo en la vida, además de derechos, como socio también tienes una serie de obligaciones con respecto a la sociedad, como pueden ser aportar el capital social convenido, la obligación de aceptar la voluntad de la mayoría de los socios y afrontar con una responsabilidad limitada las pérdidas que pudiera tener la sociedad. Con esto ya habríamos acabado el vídeo. Sin embargo, recordad que si quieres adentrarte un poco más en este asunto, te dejo en el comentario fijado vídeos hablando sobre las distintas sociedades, para que puedas entender cómo funciona cada una de ellas. Me despido por hoy. Espero haber sido de ayuda y si es así, por favor suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuestro curso gratuito sobre la economía de la empresa. Cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.